capítulo de Manos por Sonrisas, el podcast a beneficio. ¿A beneficio de quién? De las personas que nos escuchan para poderlas concientizar sobre temas de interés. En este caso vamos a escuchar al periodista desde hace 18 años, ¿verdad? Ángel Charles, pero ¿quién mejor que él para presentarse? Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí con ustedes platicando. Pues sí, soy originario aquí de Monterrey, tengo 18 años ejerciendo el periodismo, todo el tiempo trabajando en el periódico El Norte del Grupo Reforma, aquí en México, Monterrey. Y bueno, pues regularmente mis temas de cobertura son temas políticos, de investigación, de corrupción. Lo difícil. Lo más complicado, lo más duro, pero lo más interesante, la verdad, lo más desafiante. Y bueno, pues qué gusto que me hayan invitado a estar aquí con ustedes. Pues ya queremos saber, no sé tú, Fer, pero ya queremos saber qué onda con ese tema. Por venir. Sí, pues precisamente, bueno, con Ángel, yo ya lo conocía, digamos, en otro ámbito, en el ámbito como más personal, de amistad. Y una vez platicando nos surgió como que esta plática acerca de un reportaje que él hizo financiado por una ONG estadounidense que se llama Border Hub, que ahorita que nos cuente más él, sobre adicciones en el estado de Nuevo León, y pues fue lo que más como que me interesó, me captó, pero haciendo la chamba como que de investigación de nuestro invitado antes de que viniera, vi que también su trayectoria personal y bueno, tu trayectoria profesional es increíble. Entonces por cualquiera de los dos lados que quieras empezar, creo que igual y por tu trayectoria personal estaría increíble que nos cuentes un poquito. Sí, pues fíjate que tuve la fortuna de terminar mi licenciatura de comunicación y siempre tuve mucho gusto por los medios de comunicación. Desde que yo ya era estudiante hice prácticas en otros medios de comunicación, no en el norte. Hasta que yo termino, me gradúo, tengo mi título y ya tengo oportunidad de entrar al norte, ¿no? Siempre quise entrar al norte, la verdad. Estuve haciendo prácticas en otro medio, que no voy a decir el nombre, pero no me agradó mucho. Y siempre tenía la incertidumbre de entrar al norte porque yo soy regio y toda la vida en mi casa han leído el norte y era la fuente de información que yo tenía muy directa. Y la verdad es que el trabajo periodístico que se hace ahí, pues es muy diferente al resto de los medios. Y bueno, pues tuve esa oportunidad de trabajar y siempre les decía a mis papás que siempre compraban el periódico todos los días. Un día voy a estar ahí porque yo quiero estar ahí y me gusta mucho. Y bueno, pues después de varios años que lo planeé y lo soñé, pues ahí estuvo, ¿no? Y pude entrar en el 2005. El 4 de enero del 2005 entré y pues hasta ahorita ahí seguimos todavía contando historias de la ciudad. Bastantes Qué años. Padre. Sí. Oye, ¿cómo llegas a interesarte por todo este tema de corrupción, todo el tema de política, los temas que tú abarcas? ¿Por qué justamente esos temas? Fíjate que cuando a mí me hablan y me dicen que hay una vacante para entrar ahí al periódico, obviamente pues a mí me interesan y me gustan mucho los deportes. Y yo decía, no, pues yo quiero estar en deportes. Pero me ofrecen esa vacante en la sección local, que es la que maneja los temas políticos, de investigación y corrupción y demás. Y dije, bueno, pues puede ser que pueda formar ahí carrera y ver cómo puedo avanzar. Y a lo mejor al año me puedo cambiar a deportes. Total, ya entré ahí. Y entre más estaba ahí, más tiempo, más me empezó a interesar, Y luego ya cuando hubo una vacante en deportes, ya les dije que no. Entonces dije, no, yo mejor me quedo aquí en local. Y la verdad es que es un trabajo muy padre, muy desafiante todos los días, porque todos los días son cosas diferentes. A mí me toca ver temas de política, de corrupción, de investigación, de temas de medio ambiente, temas jurídicos, y la verdad es que en la administración pública hay muchos temas, cosas que cubrir, cosas interesantes para la sociedad, y eso es lo rico del trabajo que yo hago, que todos los días voy aprendiendo algo, y a veces yo no soy experto en temas legales, por ejemplo, que a mí me gusta mucho manejar eso, y me dicen, oye, ¿tú eres abogado? No, pues no soy abogado, pero
como ya he manejado muchos temas relacionados con procesos legales y demás, pareciera que uno se va haciendo expertise en ciertos temas y le aprendes a todo, ¿no? Entonces, el desafío todos los días de que a lo mejor me va a tocar un tema nuevo y voy a aprender cosas nuevas, eso es lo que hace rico el trabajo y hace que todos los días salgas a hacer algo que te apasiona y la verdad es que es muy padre. Qué padre. Muy padre. Okay. Ya. Oye, y estos temas también pues son un poquito o bastante controversiales, diría yo, ¿no? Y como bastante polémicos, tal vez. ¿Cuál crees que es el desafío más grande que tú has atravesado en esta carrera dentro de estos temas que tú abordas? Claro. Mira, pues ha habido varios, porque la verdad es que no solo temas complicados y desafíos políticos, porque evidentemente cuando tú haces un trabajo periodístico que le afecta a un cierto político, a un cierto partido político o partido en el poder, pues evidentemente hay enojo, hay molestia y de alguna manera puede haber ciertos problemas, ¿no? Pero el respaldo que te da el medio por la seriedad del medio hace que el funcionario, el político o el gobernante en turno al que te toca balconear o exhibir de alguna manera, pues se frene un poco y vea que el tema es netamente periodístico, ¿no? Entonces, los desafíos que hay en el tema político es pues que un día tienes que exhibir a un funcionario y ese mismo día tienes que irlo a buscar para pedirle una opinión de algo que se publicó en contra de él o en contra de su administración, en contra de su partido. Entonces, pues es un desafío el que tú publicas algo que le pega a alguien y que tengas que ir a buscarlo tú mismo y decirle, oiga, pues le vengo a preguntar de este tema que salió publicado y en el que está involucrado usted. ¡Qué reto! ¿Qué me dice, o sea, no? que Entonces, retador. sí es un desafío fuerte ese tema. Pero más allá de eso, yo creo que todos hemos vivido el tema de seguridad, que de pronto ha habido temas en México. muy complicados y aquí en Nuevo León, pues no ha sido la excepción. En Nuevo León vivimos épocas complicadas entre el 2009 y el 2011 y ahí fueron desafíos, ahora sí que de vida o muerte, ¿no? Justo iba a preguntar eso. Sí. Igual les comparto algo que no hice público en su momento, pero algunos compañeros, mis compañeros de la redacción del Norte sí estuvieron enterados, otra gente no, pero en el pico más alto de inseguridad, que fue en 2010, a mí me tocó me encargaron un reportaje, venían las vacaciones de Semana Santa, que es cuando mucha gente de Estados Unidos viene a México, viene a hay muchos municipios del norte del estado, hay mucha gente que tiene familia y que viene a disfrutar las vacaciones de Semana Santa. Y me tocó hacer un reportaje de el mal estado que se encontraban en ese momento las carreteras del estado de Nuevo León. Y en ese reportaje empecé de los municipios de arriba para abajo, dije. Y empecé un martes recorriendo las carreteras que convergen con el municipio de Anáhuac, que es el que colinda con Tamaulipas y con Texas. Y luego seguía Bustamante, y luego Vallecillo, y luego Villa Aldama, y luego Sabinas. Y luego de Sabinas me iba a conectar para la otra parte del norte, para Parás y General Bravo y demás. Pero entre Sabinas y Parás es una carretera estatal, un carril por sentido. Los carriles es un carril por sentido y no hay acotamientos. Por la orilla es pura hierba crecida. Evidentemente la carretera estaba en muy mal estado y por eso nos paramos y íbamos en un coche rentado del periódico y iba un compañero fotógrafo conmigo que me apoyaba en las imágenes. Pues resulta que nos topamos de frente a un convoy de gente del crimen organizado que operaba en esa zona.
Y pues resulta que pues tuvimos un enfrentamiento con ellos en el sentido de que, bueno, pues nos vieron que estábamos tomando fotos, pensaron que Sí, estábamos haciendo otro tipo de cosas, que le estábamos tomando foto a ellos. Nos bajaron, nos golpearon, nos privaron de la libertad por horas. Como que hasta que investigaron quiénes eran, ¿ok? Sí, e incluso nosotros mismos estábamos identificándonos rápido. Oye, mira, pues somos periodistas, somos del norte, aquí están nuestras credenciales, esta es nuestra cámara, la unidad está rentada. O sea, pues rápido comentamos a lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, pues entre que ellos no te creían, entre que se comunicaban con otra gente por radio pidiendo qué hacían o qué no hacían, hablaban en claves. Nosotros conocemos las claves y de pronto pensábamos, pues aquí vamos a quedar, ¿no? En medio de la nada, en una carretera donde no hay nadie, donde ellos solo dominan ese territorio. Sí. Pues estuvimos prácticamente con un sol, porque ese día hacía un chorro de calor, con un sol a plomo, con la cabeza hacia abajo, en la calle, apuntado con un arma larga sobre tu cabeza, 3 horas, así, después de la golpiza que nos dieron. Y pues esperando a ver qué decidían, si nos mataban o nos dejaban ir o nos tenían ahí secuestrados y pedían rescate, qué sé yo. Claro. Afortunadamente como que se dieron cuenta de que era real lo que le estábamos diciendo, las identificaciones que traíamos, que nos quitaron cartera, nos quitaron todo. Y pues ya se dan cuenta de que efectivamente somos periodistas y nos dejan ir. Nos dicen, oye, no, pues nos dieron la orden de que te dejáramos ir, pero te tienes que regresar aquí, irte a la autopista Laredo y te vas directo a tu medio. No te puedes parar en ningún lado. Okay. Te paras y ahí te vamos a seguir y ahí te caminas. Oye, pues nosotros de lo nervioso que estábamos, sí, claro, nuestro coche estaba rumbo al municipio de Parás y yo me tenía que regresar rumbo a Sabinas. Oye, pues le seguí derecho y me paré en una gasolinera porque ya no traía gasolina y me paré a cargar gasolina. Cargo gasolina, en eso vi un teléfono y dije, ni modo, tengo que avisar porque me quitaron el celular y no quiero que vayan a avisar a casa o sí, claro, a mis papás o algo. Y Entonces el celular no en ese momento nos quitaron equipos fotográficos, mochila, okay, cartera, celular. O sea, todo. Te regresas y te regresas. Te regresas y te regresas okay, directo a tu trabajo y okay, sin nada. Total, veo una gasolinera, le puedo echar gasolina porque me quitaron la cartera, pero traía dinero en una bolsa del pantalón. Pues eso me dio oportunidad para poder cargar. Veo un teléfono público, todavía había teléfonos de esos con la tarjeta. Lo veo, compro una tarjeta, intento hacer una llamada para avisar primero a mi casa y quería avisar al periódico para decirle, oye, pues ¿sabes qué? Nos sucedió esto, no contesten si llaman o lo que sea. Sí, claro. Alertarlos de la situación que estábamos viviendo. Y en eso veo que viene el convoy otra vez y que nos ve que estamos parados ahí. No. Y dije, no, ya. Aquí caminamos. Ay, no, es que ¿por qué te paraste otra vez? Yo me despedí, literal, me despedí de mi familia. Te dijeron que no. Me despedí ahí, Sí. Yo solo, los vi que venían, mi compañero los vio, se bajó del coche, se metió al baño era como una estación. A esconderse. Así de, que está la gasolinera y está el tipo, la cadena que está ahí y el baño, se metió al baño. Entonces yo cuelgo la llamada, como estaba hablando a la oficina, ya había hablado a mi casa, y me meto al baño. Y ahí nos quedamos otras 2 horas esperando que se fueran los tipos porque no se iban. El dueño del negocio nos pedía, por favor, que nos saliéramos. Le explicamos cómo estaba la situación. Total, pasaron 2 horas, se fue el convoy. Oye, ya no hay nadie, salimos, vimos para un lado, vimos para el otro, vámonos. Y vámonos para donde nos dijeron. Ya no les para el otro lado, para donde nos dijeron, nos fuimos.
y como a los 10 kilómetros, cuando íbamos a tomar ya la autopista Laredo, porque es ahí pues, cerca de Sabinas, pues ya nos empezaron a seguir otra vez, así como que vigilándonos así de lejos, o sea, dale para allá, dale para allá, dale para allá, y todo el camino ahí hasta que llegamos a la redacción, y bueno, pues ya se dieron cuenta de lo que había pasado. En ese inter, pues yo venía manejando el coche porque mi compañero lo golpearon mucho y le reventaron un tímpano, mi compañero fotógrafo, y pues llegamos y pues todo el trayecto de Sabinas para acá es 1 hora y media, él pues quejándose porque pues ensangrentado, ¿no? No podía escuchar y le dolía mucho porque con un cachazo de un arma larga le reventaron el tímpano, ¿no? Total, llegamos ya a la redacción, ya nos dan la atención, rápido nos llevan al hospital, ahí estuvimos en valoración. Yo estuve como 3 días ahí, que me dieron golpes en la cabeza, y mi compañero estuvo un par de meses porque lo operaron, le tuvieron que reconfigurar o recomponer el tímpano. Reconstrucción, perdón, el tímpano. Y él estuvo hospitalizado 2 meses y luego 1 mes en recuperación. Y bueno, ya él decidió reintegrarse a la redacción. Yo estuve 3 días ahí, estuve 15 días, no quise saber nada del periodismo. Claro. Y bueno, ya después tomé terapias. Que de cierta manera no tuvo que ver con el periodismo. Pues, o sea, sí, indirectamente sí, porque tuviste que ir allá. Exactamente, pero después de que pasan 15 días y que yo decido regresar y reincorporarme al trabajo, después de que tomé terapia, después de que me calmé, de que me senté, que dije, a ver, el ataque fue porque estaba en un momento y en un lugar que no debería de haber transitado. Exacto. Por el clima de inseguridad, y no fue por un ataque directo por el trabajo periodístico que yo hago. Exacto. Diariamente. A eso me refería. Entonces, tomando en cuenta esos factores, yo decido regresar y bueno, seguí mi carrera periodística ahí, pero son los desafíos que uno va encontrando en su trabajo diario, cotidiano. A veces con la inseguridad se volvió un poquito más complicado o mucho más complicado, pero bueno, después bajó, sorteamos esos momentos complicados y todavía seguimos en esto. Ahí. Wow. Sí, está... Qué fuerte. Me quedé así que yo sin palabras. En shock. Oye, en el episodio pasado fue que nunca habíamos llorado. O sea, hemos ya vivido cosas y en yo me siento como que en shock. O sea, como que sí, como que emociones muy fuertes, pero pues, gracias por contarnos. Sí, evidentemente digo, es muy evidente que en México hacer periodismo es muy complicado. Sí. Hay zonas del país en donde es imposible hacer periodismo. Pero en Nuevo León todavía se puede hacer periodismo, aunque hay inseguridad, aunque está complicado. Yo siempre así lo he catalogado. Después del clima de inseguridad, como que hasta entre los grupos del crimen organizado hay códigos de que aquí no podemos matar periodistas, porque matar a un periodista en Nuevo León sería una nota mundial. Digo, todas las muertes de periodistas son muy lamentables y son nota nacional y trascienden fronteras, pero yo creo que por la importancia de Nuevo León que tiene a nivel nacional, porque es un estado industrial, porque es un estado que aporta muchas cosas al país, matar a un periodista yo creo que sería una situación, noticia, como tú dijiste, una noticia mundial, sería un hecho sin precedentes, algo inédito y le daría la vuelta al mundo y sería algo muy complicado. Por eso yo creo que todavía hay un cierto respeto a la prensa para poder ejercer el periodismo aquí en Nuevo León, y no se compara con lo que viven en otros estados del país como Guerrero, como Michoacán, como Guanajuato, Zacatecas, que está súper complicado el clima de inseguridad. En Nuevo León, afortunadamente, todavía no llegamos a esos niveles. Oye, me surgió una pregunta con lo que dijiste de los códigos. Aquí, o sea, bueno, en el periodismo también hay como ciertas cosas,
¿O cómo se vive eso de que no puedes escribir ciertas cosas o lo tienes que escribir de cierta manera para que no se entienda así? Siempre es un tabú y yo he platicado en otros foros que me han invitado, sobre todo estudiantiles, y todo el mundo te pregunta eso. Esa es la pregunta más recurrente. Pero yo tengo 18 años trabajando en Grupo Reforma y no ha habido un tema que a mí me hayan dicho, oye, este tema no puedes publicar, o este tema tiene que salir con esta forma, o de este modo. Bueno, depende mucho también del medio, ¿no? Sí, esa es la parte a la que iba. Afortunadamente, por eso yo siempre quise trabajar en Grupo Reforma, porque es un medio que no vive de la publicidad oficial, no vive de la publicidad de los gobiernos y vive de la publicidad que generan las empresas privadas. Y que generan las suscripciones. Entonces, eso le da una libertad periodística para poder generar todo tipo de temas. Pues sí. Entonces, yo tengo esa libertad, o he tenido esa libertad de publicar lo que yo propongo, lo que a mí se me ocurre, lo que yo voy investigando, lo que voy generando. Tú lo desarrollas. Sí, yo lo desarrollo y ya cuando está comprobado, cuando tenemos el soporte documental, cuando tenemos fotografías, videos, todo muy bien soportado, es cuando ya se publica. Pero afortunadamente puedo decir que en 18 años nunca me han dicho un tema que no. Eso está padre. Sí, está padre porque no todos los medios lo pueden hacer. Sí. Esa es la realidad de las cosas. Digo, no vamos a tapar el sol con un dedo, y hay medios que no lo hacen. Digo, no voy a decir los nombres, pero compañeros mismos. Pero pero compañeros mismos de otros medios se quejan mucho, y es una queja muy recurrente de que no, es que yo traía este tema, pero ni me lo pelaron, o no me lo sacaron. Afortunadamente acá, por la línea editorial que hay y la forma de financiamiento, no tenemos ese tipo de ataduras que te ayudan muchísimo. Okay. Wow. Qué interesante todo el mundo del periodismo. Y dentro de estos temas, Ángel, que tú tocas, hay uno que precisamente pues está como muy olvidado, si lo podemos decir de esta forma, que es el tema pues, de adicciones, o más que olvidado, como muy negado, como platicábamos hace ratito, ¿no? Claro. Que es un tema en el que tú también quisiste adentrarte. Claro. Adentrarte, y que le dice una visibilidad pues importante. Igual nos puedes platicar un poquito antes de Border Hub y de cómo llegaste a esta beca para poder publicar este artículo. Sí, fíjate que esta organización tiene unos años que ha estado ya con presencia en México, sobre todo en la zona norte de México, en los estados del norte, y han organizado cursos, han organizado talleres, han organizado ferias para presentar proyectos, para presentar reportajes de investigación. ¿Cuál es la finalidad de ellos? Que fomentar el periodismo de investigación, pero no el periodismo de investigación de un día, sino un periodismo de investigación de largo alcance. Es decir, son trabajos que te llevan 3 meses, 4 meses, 5 meses antes de que salgan publicados. Entonces yo tomé hace 4 años un taller con ellos. Me gustó mucho la forma en que trabajaron. Después de ese taller estuve yendo a otras capacitaciones que dieron, y hubo la oportunidad de presentar un proyecto. Lo presentamos, nos dieron una beca, y hicimos un proyecto que les cuento súper rápido, que fue la administración. Iba entrando la administración de López Obrador, y en el primer año hicimos un corte de caja del primer año de este apoyo de estas becas que les daban a los ninis, a los que no estudian ni trabajan. Y vimos, el tip que traíamos era de que había muchas irregularidades en la entrega de estos apoyos a las personas, ¿no? A los adolescentes. Entonces empezamos a investigar y empezamos a documentar y empezamos a ver cómo era el trámite que hacían, quién lo aprobaba, qué dependencia lo hacía, cómo los entregaban.
y empezamos a ver una serie de irregularidades que estaban sucediendo. Los centramos aquí en Nuevo León, porque la beca era para hacer un trabajo de aquí de Nuevo León. Y empezamos a descubrir que había gente que afiliaba de manera masiva a gente que en teoría quería estudiar y no podía estudiar, y los afiliaba, los metían, fingían como que darles una capacitación y luego ya meterlos a trabajar, y en ese inter, la beca era de 1 año, pues se quedaban con el dinero. Y a veces los estudiantes ni sabían que estaban inscritos en un programa, ¿no? Ay, no. Entonces empezamos a documentar todo eso. Vimos que el fenómeno se estaba dando mucho en zonas no metropolitanas. Por ejemplo, detectamos muchísimos casos en Linares, que fue un epicentro ahí de casos que se estaban dando de esta manera. Entonces, pues aplicamos la beca, lo hicimos. Fue un trabajo que nos demoró 6 meses en poderlo comprobar y documentar, porque son trabajos súper estrictos de que tiene que estar documentado, grabado, en video, en audio. Toda la evidencia. Y toda la evidencia, porque aparte era un tema que tenía una trascendencia nacional. Entonces, terminamos la investigación, lo hacemos, lo publicamos. Eso estuvo bien padre porque se publicó en Reforma. El día que se publicó fue nota nacional, llegó hasta la mañanera de AMLO. Ay, qué padre. Tuvieron que llevar a la secretaria del Trabajo a que explicara por qué estaban dándose esas cosas y demás. Y entonces tuvo mucha resonancia ese tema. Después la Auditoría Superior de la Federación les detectó anomalías y se hizo todo generado por la publicación, se hizo ya toda una investigación de las autoridades que fiscalizan los recursos, y a final de cuentas cambiaron las reglas, y en teoría las hicieron más duras, aunque sigue habiendo como quiera algunas situaciones ahí irregulares, pero bueno, es la satisfacción que te da el trabajo que tú haces, que sí tiene impacto, ¿no? Sí. Bueno, así empezó nuestra formación dentro del Border, y luego viene esta segunda colaboración que yo hice con el Border el año pasado. Vimos que estaba sucediendo un fenómeno de que estaba creciendo la drogadicción mucho en los jóvenes. Entonces otro compañero Emanuel Abeldaño y un servidor, dijimos, vamos a hacer un reportaje. ¿Qué está pasando? O sea, es un tema tabú en Nuevo León que nadie ha querido entrarle, nadie lo ha visualizado, y le digo, es una buena oportunidad para visualizarlo. Claro. Entonces empezamos a hacer la investigación, primero hicimos un diagnóstico de qué era lo que estaba pasando. El Estado sí hace diagnósticos, esa es la realidad, la Secretaría de Salud hace diagnósticos, pero no son muy publicitados. Entonces detectamos que estaba creciendo mucho las drogas en los menores de 17 años. El 90% de las personas atendidas en el 2021, que fue nuestra muestra que hicimos, que eran atendidos en centros, eran menores de 17 años. Okay. Para ponerles un ejemplo real, en el 2021 se atendieron más o menos 4,500 personas en centros privados, porque el Estado no, en el 2021, en el 2022 no tenía un centro para atender y para internar a adictos. Apenas en diciembre pasado abrieron el primer centro estatal. Estoy seguro que fue presionado por las publicaciones que se hicieron. Sí, claro. Entonces en el 2021 el 90% eran menores de 17 años que eran atendidos. Pero de ese 90%, el 52% eran menores de 14 años. Entonces es un foco muy alarmante que los adolescentes de 14 años o menos sean los que están siendo atendidos porque ya son adictos a alguna droga. Entonces, detectamos eso, publicamos las estadísticas, incluso hicimos un mapa interactivo muy padre donde pusimos las colonias de donde eran, sin vulnerar los datos personales de los menores, sí pusimos los sectores en donde estaban las personas que estaban siendo atendidas. Entonces, pues ya veías que la colonia Independencia, que es históricamente una colonia de las más antiguas en Nuevo León, pero aparte de que siempre ha estado asociada con índices delictivos, pues era donde más personas adictas había ahí atendidas, ¿no?
Entonces, a partir de ese diagnóstico que hicimos y que publicamos, dijimos, bueno, ¿dónde se atiende una gente que es adicta? Pues detectamos que parte del reportaje detectó que primero no existían centros estatales de adicciones. Número 2, todos son privados. Número 3, hay una falta de reglamentación para operar ese tipo de centros. Sí. En el 2017, el Congreso local puso unos artículos transitorios en la Ley de Salud Estatal donde la Secretaría debería de poner reglamentos para operar estos centros. Pero ha habido una omisión legislativa que hasta la fecha no se han expedido esos reglamentos y eso da pie a que estos centros pues operen como quieran, ¿no? Ellos aseguran que hay una norma oficial mexicana que tienen que seguir, pero la realidad es que operan pues cada quien como puede, ¿no? Según el Estado hay 126 centros privados que atienden adictos. La realidad es que organizaciones que se dedican a esto hablan de que tan solo en la zona metropolitana hay arriba de 500 centros que atienden. Entonces empezamos a descubrir que había una omisión legislativa del reglamento, había una discrepancia entre el padrón estatal y los centros que operan en la realidad y nos dimos a la tarea de entrevistar a gente que ha estado en los centros. Obviamente con aval de los padres de familia, entrevistamos a las personas y pues nos dimos cuenta que los centros operan pues en condiciones Sí, claro. pues muy malas y con muy poca reglamentación y con muy poca vigilancia de parte de la autoridad y eso hace que pues suceda de todo en los centros y que haya de todo en los centros. Sí, eso está horrible. Fíjate que ya hemos tenido hemos tenido experiencias, ¿verdad? Porque aquí atendemos a personas de todo, ¿verdad? O sea, personas de grupo muy vulnerables, pero de todos los temas, digamos. Entonces ya nos tocó recibir a 2 personas adolescentes, ¿se podrán llamar? Sí. Claro. Niño y adolescente. Niño y adolescente, con este problema. Y precisamente ese es un tema. O sea, ¿qué institución o qué organización o a dónde lo puedo mandar? ¿A qué centro? ¿No? Que sea, como dices tú, que cumpla con el reglamento, que sea de calidad. Y pues tristemente no hay. No hay. Exacto. Y lo que hay es privado. Sí. Y no lo se privado puede... está carísimo. Sí, y no se puede pagar. Carísimo. Apenas iba a decir eso. Independientemente del mal estado en el que están los centros y que no operan con regulación y que la autoridad estatal no lo revisa, completamente. La otra parte es que es carísimo atenderse. Sí. Una persona tiene que pagar en la muestra que hicimos visitando una gran cantidad de esos centros, había precios que oscilaban entre los 3,600 y los 20,000 pesos semanales. No, es que es demasiado. Semanales. Sí. O sea, atender a una persona que tiene una adicción en la zona metropolitana de Monterrey es carísimo. Y es que sí se requiere medicamentos, sí se requiere atención, sí todo, pero sí, o sea, ¿qué hacemos? Porque pues es gente que no lo puede pagar. Exactamente. ¿Qué hacemos? Platicábamos de que, o sea, por ejemplo, enganchados, ¿qué hacemos? Sí, de que tenemos que encontrar una solución hoy, aquí. Sí. Pero decíamos de que, bueno, hay mucha gente que está, de que, digamos, en consumo de sustancias, que también viene pues de zonas marginadas, de colonias en donde pues lamentablemente la pobreza es algo del día a día. Entonces, ¿cómo una familia puede pagar los 3,600 pesos, si bien le va, ¿verdad? De un centro de rehabilitación para su hijo, para su esposo, para cualquier familiar? O sea, ¿cómo pueden juntar ese dinero? Porque pues nada fácil, 3,600 pesos a la semana, que estamos hablando de casi 15,000 pesos al mes. Uh-huh. Pues me suena como que algo imposible incluso, o sea. Totalmente imposible. Para una gente normal es imposible. Y otra parte que pudimos detectar dentro del reportaje fue pues la falta de políticas públicas que hay en el Estado en materia de atención a adictos,
no solo a adolescentes, sino a cualquier tipo de persona. Realmente es un tema tabú en la sociedad de Nuevo León, que nadie le ha querido entrar, que no hay políticas públicas y que apenas en diciembre pasado el gobierno del estado construyó un centro estatal de adicciones donde pueden internar a gente que está adicta. Que es un avance, sí es un avance, que es insuficiente, pues es insuficiente, pero en algo tenían que arrancar. No, claro. Por algo se empieza. Y por algo se empieza y construyeron este centro en Montemorelos, que son, recuerdo que tiene una capacidad de 60 personas. Que es bien poquito. Que seguramente es muy poquita. Tan solo en el último reporte, en el 2021, fueron 4,500, comentaba hace un momento, que atendieron los centros privados. Pues no es nada. Pero bueno, por algo tienen que arrancar y aparte el año pasado ya y este año ya hubo una partida presupuestal del gobierno del estado para atender adicciones. Y eso, periodísticamente hablando, fue un logro que pudimos obtener con las publicaciones. A través de, que lo incluyeran en el presupuesto, que fuera un tema que estuviera en la opinión pública y que pudiéramos lograr que se construyera un centro, para nosotros es un avance. Claro que es insuficiente, pero por algo se tenía que empezar. Sí. Claro. Nosotros le entramos, ¿verdad, Fer? Sí. A nosotros nos gusta mucho. Sí, precisamente ese tema. Sí. Y algo que detectamos también pues aquí, que dijimos de que, bueno, sí, es muy difícil que hayan como que estos centros que operen con todas las normas, digamos, o un centro de gobierno para personas con problemas de adicciones. Es mucho más difícil y tal vez un poquito más lejano que haya un centro que se especialice específicamente en niños y adolescentes, a pesar de que en los últimos años ha crecido un chorro y me sorprende un chorro esta estadística de que el 90% sean pues niños y adolescentes, ¿no? Comenzaron el consumo antes de los 17 años o incluso antes de los 14, como estábamos comentando, y aún así creo que sí te doy toda la razón en la parte de que es un tema muy tabú, que está mucho en negación todavía, porque no hay como que un tratamiento específico para esta población, para la población infantil y adolescente en materia de adicciones. Sí, es que sí. La verdad es que nos falta mucho y es muy importante poner el tema en la agenda pública, meterlo en la discusión del día a día de la gente, porque es un problema real. Es un problema que existe en Nuevo León, no solo en Nuevo León, pero en Nuevo León está creciendo mucho en los jóvenes y creo que es un tema que debería de interesarnos mucho a todos para proponer soluciones. Alguien tiene que poner una solución, alguien tiene que presentar alguna iniciativa, algún proyecto o algo para ponerle atención y que empecemos a ver política pública que vaya encaminada a atender a los adictos. Yo sé quién va a ser esa persona. ¿Con apoyo de quién? ¿Con apoyo de quiénes? Sí. Sí, yo creo que es una gran labor lo que tú y tu compañero, Emanuel, Emanuel Abeldaño, sí. Y están haciendo, tal vez, o sea, creo que sí es un paso importantísimo el hecho de que la presión haya llegado hasta van a abrir el primer... Sí. Abrieron, perdón, el primer está increíble. Sí, la verdad es que cuando nos dijeron, oye, pues que van a anunciar un centro, pues a todo dar, qué buena onda que lo van a iniciar. Pero bueno, vamos a esperar a que se cristalice ya el proyecto, porque luego anuncian muchas cosas y muchas cosas no se arrancan. Sí, eso sí. Pero bueno, sí se cristalizó y sí se inauguró y ya arrancó. Y como una palomita nuestro trabajo, incluso como algo personal. Qué bueno que tu trabajo esté contribuyendo a que empiecen a generarse políticas públicas en esa materia, ¿no? Claro. Wow. Oye, justo eso digamos, de que la satisfacción personal, ¿cuál crees que ha sido la mayor satisfacción que te ha dejado el periodismo? Pues fíjate que la verdad es un trabajo que a mí me gusta mucho realizar y que lo disfruto todos los días. Y me ha dejado muchas satisfacciones, pero yo creo que la mayor satisfacción que puedo tener como periodista es que mi trabajo incida en mejorar no solo políticas públicas, sino mejorar cosas que se están haciendo mal y que deben de cambiar. Se pueden corregir.
para mejorar la atención a la gente. Digo, hay un tema que a mí en lo personal me encanta mucho de los trabajos periodísticos que he hecho y que me costó sangre, sudor y lágrimas, literal. A lo mejor ustedes son más jóvenes, pero hubo aquí en Nuevo León, por allá del 2010 también, o 2011, creo que fue 2010, final de 2010, el mega robo de placas que hubo aquí en Nuevo León del Instituto de Control Vehicular, que las sacaron y había una teoría de que no las habían comprado y luego que sí, que las deshicieron y que no sé qué. Ese reportaje me tocó hacerlo a mí. Okay. Descubrir ese desfalco que había, que me acuerdo mucho que empezamos hablando de que no, es que se robaron 5,000 placas del Instituto de Control Vehicular. Y total que terminaron siendo 313,000 juegos de placas que se habían robado el Instituto de Control Vehicular. Sí. Pero ese tema estaba muy complicado porque estaba el crimen organizado dentro del Instituto de Control Vehicular. ¿Qué sucedía en ese tiempo? Que se robaban los carros, los emplacaban de manera ilegal y se los llevaban a otros estados a delinquir o a usar o a venderlos y sacar dinero. Y en ese año el robo de vehículos estaba con picos como nunca había tenido Nuevo León, ¿no? Después de que publicamos eso en 2010, pues resulta que ya sabíamos, cuando publicamos eso, sabíamos que había indicios de que estaba el crimen organizado metido en ese tema del robo de placas. De alguna manera estaba incidiendo en eso. Entonces, yo publico un lunes la nota, que me costó 1 mes y medio trabajarla, y el lunes me voy de vacaciones. Me dijeron, vete de vacaciones. Desaparécete una semana. Del país. Desaparécete una semana del estado. Wow. Yo tenía planeado unas vacaciones, las tuve que adelantar. Vete, desaparécete. Me voy, semana y media, pero en ese inter, la nota sale publicada un lunes, pues se hace un escándalo aquí en Nuevo León, martes. El miércoles, el miércoles nos tiran una granada a las instalaciones del periódico. ¿Qué? En la edición Linda Vista. Es una edición suburbana que maneja el periódico. Una semana después, o días después, se meten a la edición Sierra Madre, que es una edición muy sagrada para el periódico. Sí. Se metieron, quemaron las instalaciones. En ese inter que salió la nota, en esa semana, en esos días, yo estando fuera y viendo todo eso, imagínate cómo me sentía. Claro. Viendo que estaban mis compañeros de alguna manera pues, en riesgo. Y que tenía tu nombre trabajo, ahí y todo, ¿sí? En la publicación. Fue todo un debate eso. Ahorita que lo comentas, fue todo un debate si la firmaba o no la firmaba esa nota, porque en ese tiempo, por acuerdo de la redacción, de los compañeros y de los editores, cuando había notas complicadas y sobre todo en materia de seguridad, pues no se firmaban. Ok. Era una protección que teníamos los periodistas. Fue tan grande el trabajo que en conjunto con los editores y conmigo y todos acordamos que se iba a firmar. Se firmó y después se vienen esos ataques. Entonces, híjole, pues la verdad estuvo bien complicado. Fueron momentos súper complicados. ¿Pensaste en regresarte? O sea, como que... Pues por un momento sí pensé regresar porque se me hacía que había dejado a mis compañeros solos, como pero que también una decía, responsabilidad. oye, pero tampoco voy a cambiar los Porque ataques ya... estando allá. Ajá, exacto. Entonces fueron momentos súper complicados, pero después me quedé la satisfacción de que todos los procesos que se hacían en el registro de control vehicular se cambiaron. Okay. Bueno, un dato importante es que después del reportaje se cayeron los robos de autos. Drásticamente. Yeah. Wow. Se había, por decirte una cantidad, 1,500 robos mensuales, cayeron a 100. O sea, fue drástico sí, todo. la disminución de robo de vehículos en Nuevo León después de que impactó. Salió ese tema.
Entonces, me queda mucha satisfacción de que después de ese trabajo periodístico se renovó todos los procesos que tenía el Instituto de Control Vehicular. Cambiaron muchas formas, se endurecieron mucho los cambios de propietario, el registro de los coches. Te pedían muchas cosas que era lo ideal. En un mundo ideal era lo que te tenían que pedir para evitar ese tipo de cosas de que te lo robaran rápido, lo emplacaran y ya no era tuyo. Y bueno, ahí es cuando dices, oye, pues tu trabajo sí impacta mucho. Claro. Sí, es muy importante sí, en la claro. sociedad. Y después de todo eso, bueno, pues ya los procesos cambiaron, se ha hecho más estricto. Y ahorita vas y te ponen ya un poquito más de candados, hay más candados para hacer cualquier Más trámite protección. vehicular, ¿no? Pero son de esas cosas que te va dejando el trabajo y que sí es muy complicado en su momento. Sí, sí, sí. Pero después te queda la satisfacción de que, bueno, cambió y cambió para bien. Y esas satisfacciones son muy padres, la verdad. Sí, se ve aparte en tu cara, o sea, como que esa Que lo disfruta, satisfacción, de sí, que lo verdad. disfrutas Sí, y que- se disfruta, la verdad. Y es que qué increíble el alcance que puede llegar a tener tu trabajo. Sí, Qué- no, qué bastante. padre. O sea, me estaba poniendo a pensar en que, pues bueno, todo, o sea, el tema de las adicciones, pues tuvo impacto. Y luego el otro, indirectamente, lo que viviste, lo que nos contaste Sí. al inicio, ¿no? Todo este tema, pues está relacionado también con el tema de las adicciones, ¿no? O sea, como quiero transformar eso. Claro. Indirectamente lo conecté con lo que Ujú. estuvimos como platicando y se me hace algo muy padre que haya llegado a algo bueno, como Sí, dices tú. esa es la satisfacción que te deja este trabajo cuando haces trabajos serios, Sí, bien documentados, que sí. que la misma autoridad le da mucho valor. O sea, yo siempre lo he dicho en este trabajo del periodismo, si tu trabajo está bien documentado, que está Bien hecho. con bases sólidas, el funcionario exhibido no te dice nada. Claro. No te dice nada. O sea, como vulgarmente decimos, a pechuga y Sí, sí, sí. ni modo. Y a ver cómo le hago para salir de esta. Sí, Pero todo viene derivado de que sea un trabajo bien hecho. bien hecho. Claro. Fíjate que yo utilizo una metáfora similar con mis pacientes. O sea, si los cimientos de esa figurita que tú vas a crear, yo siempre les digo, tú llegas a terapia y vas a crear o vas a desarrollar una figurita de barro hecha por ti mismo, como Claro. tú lo quieras. Tú eres el arquitecto, ¿no? Y todos sabemos que una casa o un edificio necesita cimientos fuertes para que no se caiga, etcétera. Entonces, igual como con nosotros, ¿no? O sea, si mis cimientos están fuertes, entonces toda la construcción del yo, de lo que quiero construir de mí misma, va a estar fuerte y firme. Entonces, me encantó como lo dijiste, porque realmente, pues es, o sea, la firmeza es lo que todo trabajo hace que sea bueno, ¿no? Sí, claro. Que esté bien hecho, como lo dijiste. Y te vas ganando el respeto de los mismos funcionarios, de la misma gente, de los mismos lectores. Y todos esos trabajos bien hechos ayuda a que te lleguen otros tips, Más otras trabajo, ideas, exacto. más trabajo. Y todo eso pues tienes que irlo trabajando, corroborando y comprobando todo eso que te van diciendo. Pero eso te ayuda mucho a que te caigan más ideas y más tips Sí, y más claro, cosas. claro. Los lectores son claves. Claro, Porque ellos es son tu los que nos fuente. dan la información. la información. Siempre nos están diciendo, oye esto, Claro. oye el otro. Y hay días en los que salen notas importantes o que tienen mucho renombre y te empiezan a caer un chorro de llamadas a la redacción. Oye, es que busco a este reportero y pásamelo y pásame el número y te empiezan a mandar mails Sí. y te buscan por redes y te empiezan a escribir, oye, es que yo sé esto de este tema, te puede ayudar y todo eso. Y entonces vas generando también como que una comunidad y la gente te va identificando y los lectores y los ciudadanos y pues ahora que están las redes sociales con mucho mayor Facilidad. con mucha mayor facilidad te encuentran y te dan ideas y eso nos ayuda mucho. O sea, nos ayuda bastante para generar nuevos temas y sobre todo también para tener el timing de lo que está pasando en la ciudad, ¿no? A seguir creciendo. Uno puede tener ciertas ideas y ciertas cosas, pero creo que una de las cosas valiosas que yo resalto de las redes es que te dan un poquito el sentir de qué es lo que está pasando en la calle, qué es lo que está Claro. sucediendo y te puede dar la idea para
para generar un tema o para investigar algo, ¿no? Qué fregón, Ángel, qué padre y qué a gusto me la pasé en este episodio. La verdad es que disfruté bastante el conocerte y el saber todo lo que nos contaste. Wow, con la experiencia que viviste. Y por eso mismo me gustaría que despedirnos, pero que le dijeras algo a la gente, a las personas que nos escuchan. ¿Qué les dirías que pudieran dejarles algo en sus vidas? Claro, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes y poder platicar y compartir este espacio aquí. La verdad, yo también me la pasé muy, muy bien. Y pues algo que yo le pudiera decir a la gente es, lo que hagan, háganlo con corazón, háganlo con todo el ánimo, con todas las ganas, porque las cosas bien hechas se notan mucho. Se nota. Cualquier cosa que hagan, a lo que te dediques, cualquier profesión que hagas, cualquier trabajo que hagas, si te gusta, hazlo con corazón y va a salir 3 veces mejor. Claro, wow, como dice la frase, go big or go home. Correcto. Está increíble, está increíble y muchas gracias por la aportación porque en serio creo lo mismo. Entonces, qué padre, muchas gracias por haber venido al podcast. Muchas gracias, Ángel, de verdad, creo que este es uno de mis podcasts. En cuanto a lo personal de temas, tú sabes que de seguro de uno de mis favoritos. Sí, la verdad es que sí. Muchísimas, es algo muy personal, ¿no? De los temas que igual me interesan mucho, entonces muchísimas gracias por haber venido y ojalá que pues algún otro día tengamos la oportunidad de volver a coincidir y platicar aquí, las puertas siempre abiertas. Siempre. Pues nosotras encantadas de tenerte aquí porque seguramente historias nos podríamos echar Habrá aquí muchas. 10 horas más, entonces... Sí, 50 minutos no son suficientes. Claro, no, muchas gracias por la invitación y encantados cuando gusten por acá las vuelvo a visitar. Muchas gracias. Gracias, Ángel, mucho gusto. Luego.